abuela nació en 1910. Ahí. Usaba pantalones porque decía que eran más cómodos para trabajar. Fue cocinera, hacía los dulces de las bodas y los eventos de aquella época. Podía estar fuera de casa 1, 2, incluso una semana. Mi abuela fue una mujer adelantada para la época. O a veces la decían rara. No, rara mi abuela no fue nunca. Raro era su nombre, porque mi abuela se llamaba Wenceslao. V para nosotros. Durante muchos años estuve entrando en la cocinilla de mi abuela y siempre entraba sonriendo y la miraba, y mi abuela me miraba a mí. Y entonces a partir de aquí ocurre esta historia que os voy a contar, ¿vale? Esta historia ocurre camino de una finca que tenía mi abuelo, donde criaba y guardaba su ganado, en Millanes de la Mata, en mi pueblo, en una Semana Santa de 1976. Mi abuelo tenía vacas negras, 1 o 2 vacas suizas para leche, cabras y 500 ovejas. Todos los años, por aquella época, cuando mi abuelo iba a alquilar las ovejas, toda la familia nos juntábamos en su casa para ayudarlo y pasar nuestro tradicional día de campo. Después que llevábamos en aquel año un par de días en casa de mi abuela, mi abuelo, un día en la cocinilla, una mañana nos dice: he quedado con los esquiladores al día siguiente. Entonces ya llega el día del campo, ya llega el día de mi abuela, porque ese era el día de mi abuela. Mi abuela ese día se dedicaba a mandar. A todo el mundo nos asignaba una tarea. Empezaba mi abuela: ¿cuántos somos? ¿Habéis contado bien? Que luego siempre nos faltan platos. Tú, niña, vete donde Jesús y encárgale el pan para mañana. Y de paso le preguntas a tu madre si necesitamos algo de la tienda. Y te lo traes de la casa de la tía Pilar. Así se pasaba el día mi abuela, todo el santo día mandando. Bueno, no os digo yo hasta dónde acabábamos de mi abuela. Al día siguiente había que madrugar, con lo cual, todos temprano, el sitio de reunión, la cocinilla de mi abuela. Allí íbamos entrando todos uno detrás de otro. Venga para allá. Cuando llega y dice mi abuelo: bueno, yo me marcho. Me voy a coger el burro y me voy a la finca por el camino del estanque. Vosotros, los que os vayáis a ir con el mulo y el carro, tened cuidado, porque el mulo se espanta con los coches por la carretera. Mi padre y otros cuantos de mis tíos deciden irse en el coche, porque tenían que recoger a los esquiladores y subirlos a los corrales donde estaban las ovejas. Total, que nosotros nos quedamos allí terminando nuestras tareas. Echamos todos los avíos de ese día en el carro, no sé cuánto, y se monta en el carro. Mi madre, mi tía, mi abuela sentada en su silla, mi prima y yo. El resto de los acompañantes iban andando. Pero el caso que estuvimos un rato diciendo que sí para aquí, que sí para allí, que sí esto, que sí lo otro, que sí no sé qué. ¿Por dónde nos fuimos a ir? Pues por la carretera, por donde había dicho mi abuelo. Total, que salimos andando para adelante y al llegar un rato, bueno, pues no pasó nada, pasaron un par de coches, pero bueno, pues no ocurrió nada. El mulo se asustó un poquillo, pero nada de nada. Pero el caso es cuando llevábamos ya como 3/4 partes del camino andado, el mulo aparece un camión enorme, en una carreterita de aquellas de antes, ¿sabes? Un camión enorme de aquellos, haciendo un ruido, no, pero que para qué. El mulo que se asusta, que vuelca el carro, que el carro se queda totalmente boca abajo. Allí que me quedo yo, se queda mi madre, se quedan mis tías, se queda mi prima, pero ¿y mi abuela? ¿Dónde está mi abuela? ¿Sabemos qué pasa con mi abuela? Allí venga mi madre dándole borrazos al carro. ¡Abuela, abuela! ¿Pero dónde está la abuela? Por favor, sacarnos de aquí. ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Pues nada, ya cuando logramos tranquilizarnos, pues hablamos con los de fuera y ya nos dijeron que la abuela estaba bien. Bueno, pues nada. Pasó un tiempo, yo no sé, media hora o 1 hora. Ya no recuerdo cuánto tiempo pude pasar allí a oscuras debajo de aquel carro. Cuando levantan el carro y me incorporo y salimos ya de allí, me encuentro a mi prima Milagros, y la digo:
Le digo a mi prima, oye, Milagro, qué susto, de verdad. ¿Y la abuela? ¿Qué ha pasado con la abuela? Y me dice, mi prima dice, ¿has visto un burro volando alguna vez? Y digo, tú estás tonta, Milagros, ¿cómo me dices eso ahora, por favor? ¿Eso a qué viene? Si yo te estaba preguntando por la abuela. Dice, pues coño, que yo he visto a la abuela volando, así, sentada en la silla de ruedas, sentada en la silla de nena, dice, ha ido a caer, dice, allí debajo de aquella encina, dice, a la sombra, sentada como una reina. Bueno, es que no se ha despeinado ni nada. Bueno, total, que ya empieza mi tía, dice, Milagro, sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. Por favor, ¿cómo se te ocurre decir eso decir eso de la... Coño, pero si es verdad, ¿no la ves que está allí? Dice, si está allí sentada, mira, allí con la tía y con mi hermana, están allí. Pero si ella ha dicho, ay, por favor, qué susto me da, qué susto me da. Pero si no pasa nada, pero apartaros, que dejadme respirar. Bueno, el caso es que como a nadie nos había pasado nada, pues nos montamos otra vez, le metimos los avíos en el carro, mi abuela, otra vez sentada en la silla, mi madre y mi abuela, y mi tía montaron en el carro y continuamos nuestro camino. Siempre voy a recordar a mi abuela, siempre. Sentada allí en aquella cocinilla debajo de la chimenea, en esa silla de niña, donde me contaba estas historias. Bueno, muchas historias, incluida esta. Pero lo que más voy a recordar de mi abuela, siempre, ha sido el regalo que nos ha hecho a mi madre y a mí. Que siempre ha sido esta sonrisa, que es igualita que la de ella.